Si me dices que interpretemos todo esto en contexto, y obviamente tomando en cuenta algunas declaraciones que se han dado en los últimos días, que se mueven en la dirección de que lo que se está gestando en El Salvador es una maniobra altamente planificada y organizada para limpiar completamente El Salvador de cualquier vestigio de izquierda, entre comillas, que pueda gobernar. Y para ello se ha lanzado una campaña profunda, increíblemente grandísima, total, 24 horas al día, 7 días a la semana, para borrar por completo lo que es la imagen que pudiera haber dejado un partido entre comillas izquierdista como el que se presenta en El Salvador. Y es que estas últimas declaraciones vienen de el hijo del expresidente Antonio Saca, quien se encuentra detenido en estos momentos. Es una curiosidad increíble las declaraciones del hijo del señor Saca, ya que él menciona que esto está orquestado por elementos de la ultraderecha del partido Arena, con colaboración internacional. Y él pues no lo dice claramente, pero sí envuelve a una embajada en El Salvador. Creo que los salvadoreños ya saben a qué embajada se está refiriendo el hijo del señor Saca. Pero bueno, aquí hay un buen reportaje que tendrían todos los salvadoreños quizás que leer muy bien. Nosotros no vamos obviamente a darle lectura a todo, pero vamos a comentar en algunas partes. Y esta se encuentra en este periódico electrónico, El Faro. Y nos habla de varios correos electrónicos que vienen de Wikileaks, información que viene de Wikileaks. Y nos dice de entrada que durante el quinquenio el señor Saca acumuló un patrimonio que nunca correspondía con lo que le podían dar a sus empresas. Esto dicen los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks. Luego el Faro nos dice que unos meses antes de la elección presidencial de marzo del 2009 y después de la derrota de Arena en las urnas, Estados Unidos veía al señor Saca como el líder de un gobierno que había logrado mantener, dice Estados Unidos, excelentes relaciones con ese país, pero también como alguien cuya probidad podía ponerse muy en duda, tanto a nivel personal como a nivel de administración. Dice el cable acá que la embajada tenía la certeza de que todo lo que tenía Saca al final de su quinquenio nunca correspondía con lo que pudieran haber ganado en sus negocios o inclusive con el salario presidencial, que al parecer no pasaba de 5 o 7 mil dólares al mes. Los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks, dice el Faro, perfilan a un gobernante con múltiples señalamientos de corrupción que provenían tanto de sus detractores como de gente del propio partido Arena y de su mismo gobierno. En la Corte de Cuentas se hace énfasis acá. Nunca encuentra una sola objeción, dice, en los 5 años del gobierno
Saca. Cabe recalcar aquí que hay una gran comunicación, ¿no?, entre la embajada y ciertos personajes. El reporte informa que algunos dirigentes del partido político hablaron con la embajada y le comunicaron las preocupaciones que existían en esos momentos como resultado de los actos de corrupción del señor Saca. Un cable que venía en esos momentos del entonces encargado de negocios de la embajada, Roberto Blaú. En el cable etiquetado como confidencial, Blaú agregó que la percepción generalizada sobre la administración Saca era que en ella habían existido una corrupción descarada. Mire, cable que Wikileaks dice viene de la embajada. Mire, para la embajada, el principal responsable de haber creado una imagen de corrupción ante los salvadoreños es el mismo Saca, dice, quien había sido presidente de la ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada, propietario de una docena de radioemisoras agrupadas en lo que se le llamaba el grupo SAMIX. Y nuevamente, de acuerdo a Wikileaks, el señor Blaú, en un cable que era confidencial, dijo que Saca construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder. Dice el Faro que ya antes la embajada había hilado fino en cuanto al mal manejo de fondos públicos. Un cable secreto de julio del 2009, Blaú matiza la lenta recuperación económica del país, la caída en las remesas y la disminución en las exportaciones a Estados Unidos. El gobierno estaba efectivamente quebrado y en muchos casos incumplía responsabilidades, debido a que el Estado rehuía de ingresos vía impuestos y también debido al despilfarro de los subsidios que la administración Saca mantuvo en año preelectoral. El gobierno, de acuerdo a este artículo, nunca promulgó leyes fiscales que en todo momento favorecían a sus propios miembros y a los miembros de la élite del partido Arena, que siempre han sido los dueños del país. Lejos de, como en muchos países civilizados, de hacer una reforma fiscal, al contrario, se creó una ley de impuestos regresivos en donde el que gana más paga menos. Y para mantener a un sector para que siguiera apoyando este sector al gobierno, sacó vía préstamos cantidades de dinero para usar subsidios a diferentes sectores para mantener por lo menos ese voto asegurado. La misma embajada dice que lo bueno de Saca era que se endeudó más, pidió préstamos al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional
y Banco Interamericano de Desarrollo. Esto lo hizo Saca, aún teniendo la alternativa de que su gobierno recibiera préstamos con mejores condiciones de pago de parte del proyecto ALBA de Venezuela, que por cierto había hecho ofrecimientos y que otros países tomaron ventaja de ello y por eso lograron económicamente desarrollarse más que El Salvador. De allí entonces que Saca hunde más al país con esa deuda externa, con los préstamos de estas tres instituciones internacionales antes mencionadas, cuyo objetivo esencial y fundamental es hundir a los países económicamente hablando a través de la deuda. La Embajada de Estados Unidos dice el Faro nunca llega a mencionar pruebas concretas sobre la supuesta corrupción de Saca y su administración. Mas, sin embargo, dice que hay un cable secreto del 2009, octubre, en donde el BLAU descargó muchas de las conclusiones a las que había llegado después de diversos informes. El cable se titula La reorganización de Arena. El futuro del partido tras la derrota de Ávila. Explicaba cómo el partido de derecha se estaba sufriendo una pugna interna en torno a la figura ambivalente de Saca. Por un lado, un líder político y por el otro, un exfuncionario deshonesto. Oiga que esto viene de la embajada. En ese cable hay algo más que dice el efecto Saca, cómo el expresidente divide a su partido. Y dice que muchos en Arena creen que la percepción popular de lo descarado con que Saca y su gente aprovecharon su puesto para enriquecerse personalmente fue el colmo y que superó los límites. Esto viene de BLAU. Menciona el Faro a Roberto Tahuizón, diputado arenero, que dice acá, sale mencionado como interlocutor de uno de los oficiales políticos, con los que la embajada quería conocer cuál era la verdadera imagen que se tenía de Saca al interior del partido. Interlocutor de la embajada, Roberto Tahuizón. Tahuizón, recordarán ustedes, es el hijo del señor fundador de Arena, Roberto Tahuizón. Y la embajada dice que Roberto Tahuizón le informó a la gente de la embajada que Saca había ignorado deliberadamente el esquema de sobornos de su ministro de Obras Públicas, incluso después de publicaciones periodísticas. Informante. Dice que el cable fue enviado cuando ya Jorge Nieto había sustituido a Gutiérrez como ministro de Obras Públicas, y Gutiérrez tiene un expediente abierto en la Fiscalía por la corrupción en la licitación del Boulevard Diego de Holguín. Entonces, la embajada dice que el presidente Saca también manejó el gobierno para favorecer los intereses de su familia. Tienen evidencia en estos asuntos. A ver si se pudiera considerar